Buenas noches para todos. Estamos entonces terminando nuestro mes de agosto con una charla súper interesante con la doctora Mónica Marcela Peláez. Ella es anestesióloga de la UPB, egresada en el 2013. Actualmente trabaja en la Clínica Las Américas A1 y Clínica Oftalmológica de Medellín Com. Ahorita también estábamos conversando antes de iniciar que nos acompañó en la clínica como anestesióloga un periodo. Hoy la tenemos entonces con una charla que se llama ¿Qué debemos saber sobre la anestesia en menores de 1 año? Doctora, nos complace mucho tenerla en este espacio para la clínica y para nosotros. Es súper valioso estos espacios de aprendizaje y de transmisión del conocimiento, y nos sentimos muy orgullosos de que usted haga parte esta noche de este valioso tema. Entonces, adelante, doctora, y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los asistentes y gracias a la clínica por la invitación. Me parece pues muy rico que quieran tratar este tema, ya que hay como unas consideraciones que vamos a ver durante toda la charla que son importantes con respecto a qué es importante saber de la anestesia en menores de 1 año, o sea, qué pasa en este grupo, porque a veces sentimos que hay tanta restricción como en las diferentes instituciones ambulatorias para la anestesia en estos niños, y vamos a conocer, pues la idea es tratar un poquitico al respecto. Entonces, a ver si me pasa acá. De entrada, les quiero contar que este grupo, los menores de 1 año, son el grupo pediátrico que más alto riesgo anestésico tienen, ¿cierto? Y es como el mensaje que quiero que se lleven. La morbilidad en ellos y la mortalidad es la más alta. La anestesia en términos generales a través del tiempo se ha vuelto un procedimiento muy seguro con todos los cambios que hemos tenido y los avances a nivel de monitoría y de disponibilidad de diferentes fármacos que nos ayudan pues como a hacer la anestesia un procedimiento con menos riesgo cada vez. Sin embargo, el grupo menor de 1 año sigue siendo un grupo especial y vamos a ver pues, a través de toda la charla por qué. Y en ellos la morbilidad y la mortalidad definitivamente es muy alta. También en los grupos de pediatría se dividen por edades, ¿cierto? Y tenemos un grupo importante que son los neonatos, pretérmino y neonatos a término. Inclusive en ellos la mortalidad dentro de los grupos de menor de 1 año, los neonatos son los de más alto riesgo. En los menores de 1 año pueden tener 4.5 veces más riesgo de muerte y a medida que crecen, ese riesgo disminuye aproximadamente un 3% con cada año que pasa. Las complicaciones en anestesia pediátrica en general son 10 veces más frecuentes que en los adultos. De hecho, a veces cuando uno lee sobre anestesia pediátrica se define como una actividad, pues una labor de muy alto riesgo por estas mismas consideraciones. Y ya la mortalidad, como les explicaba, en general, en niños mayores de 1 año, la mortalidad en los países desarrollados se considera que es de 1 por cada 10.000 anestesias, ¿cierto? De mortalidad asociada a la anestesia. Y en países de bajos ingresos, esta cifra sí cambia y es más alta, entre 7.4 por cada 10.000 anestesias. ¿Por qué se debe esto? Porque hay menos disponibilidad de recursos, de monitoría, diagnósticos más tardíos pues, de los pacientes, llegan en estados más graves, entonces la mortalidad en esos países es más alta, inclusive en la anestesia pediátrica. Hay una clasificación importante en los niños que para nosotros es muy válida porque además de que nos habla de los riesgos, nos habla de cambios en la fisiología, en el neurodesarrollo y en el manejo anestésico. Entonces se considera neonato todo niño entre los 0 a 28 días de nacido. Aquí están incluidos los pretérminos que también tienen una subclasificación entre las 28 y las 37 semanas, en menores de 28 semanas, ¿cierto? Que ya son los prematuros muy extremos. Y ese límite, pues, que hay en cada unidad neonatal como de sobrevida, cada vez va siendo más bajito. Hay unidades que ya logran tener sobrevida con niños entre 22 y 24 semanas. Y esos prematuros muy extremos son de muy alto riesgo. Los lactantes los consideramos desde los 28 días hasta el primer año. Los niños preescolares y escolares de 1 a 12 años y ahí en adelante adolescentes. Y como les digo, esta clasificación es importante para nosotros para definir también el riesgo. Hoy nos vamos a enfocar en este grupo menores de 1 año. Entonces, ¿cómo se ha estudiado la morbimortalidad en anestesia?
No les voy pues a llenar como con muchos datos, pero les voy a dar un consolidado de los estudios más importantes em, que han mencionado o que nos hacen ver cómo, pues, cómo, en qué consiste esta morbimortalidad. Los estudios importantes al respecto, hay uno que se llama el POCA, que ya han salido dos estudios, y ellos lo que analizan son los paros cardiorrespiratorios en la población pediátrica menores de 18 años en instituciones norteamericanas que son muy juiciosas como con sus registros de anestesia. Y los reportes van desde el 94 al 97 y el 98 al 2004. En esos dos grupos, ellos estuvieron analizando por qué a los niños hacían paro cardíaco intraoperatorio, ¿cierto? ¿Cuál era la causa? Entonces las causas han cambiado. En ese primer grupo hasta el 97, la mayor causa era por medicamentos, porque había un medicamento que se usaba mucho, que es un halogenado llamado alotano, que tenía efectos cardiovasculares en los niños y generaba, pues tenía mayor mortalidad y mayor evento de paro por ese medicamento. Como ya hemos ido avanzando y tenemos disponibilidad de otros medicamentos, ahora digamos que la anestesia inhalatoria se basa más en el sevoflurane, entonces ya en la segunda cohorte, donde estudiaron la causa de paros cardiorrespiratorios, varió un poquito. Y es los cuadros que ven abajo, que son más por causas cardiovasculares, en segundo lugar respiratorias y en tercer lugar los medicamentos, que en la primera cohorte era la primera causa, aquí pasa al tercer lugar, ¿cierto? Las cardiovasculares, ¿por qué? Por sangrado, en los niños es mucho más difícil calcular el sangrado intraoperatorio, reponer esas pérdidas y cuando se reponen, muchas veces la sangre tiene elevados niveles de potasio, entonces eso genera también paro cardiorrespiratorio asociado a la hipercalemia. Respiratorias, obstrucciones, broncoespasmo, laringoespasmo, hipoxemia, ¿cierto? Que llevan a paro y en los niños pues es más frecuente esta causa. Otro estudio importante es el apricot y el nectarin. Ambos son europeos, son multicéntricos, prospectivos, y en el apricot era estudiar los eventos adversos asociados a la anestesia en los niños desde que nacían hasta los 15 años, y el nectarin era solamente enfocado en la población neonatal, menores de 60 semanas de nacidos. Ambos querían estudiar mortalidad y eventos perioperatorios pues adversos. En el apricot se encontró que más o menos la incidencia de eventos adversos era del 5,4% y ellos no tuvieron ninguna mortalidad asociada a la anestesia. La mayoría de centros que participaron eran centros pues de alta complejidad de manejo de niños pediátricos y tienen muy buenos resultados. El Nectarin, como les digo, evaluó a los neonatos y querían saber cuáles eran las metas fisiológicas durante la cirugía y cómo se manejaban, ¿cierto? En Latinoamérica apenas estamos esperando el resultado de este estudio que se llama la SOSPED, donde participaron también muchas instituciones de Colombia, pero hay de toda Latinoamérica, Brasil, Argentina, y estamos esperando los resultados para saber en nuestra población cuáles son esos eventos adversos perioperatorios, las causas de paro y cómo está la mortalidad para nosotros. Entonces, ¿por qué los niños se complican más y por qué los menores de 1 año se complican más? Empecemos que ellos tienen pues una inmadurez en toda su formación de los órganos, ¿cierto? Que afecta casi todos los sistemas, una barrera hematoencefálica más permeable, una inmadurez pulmonar, tienen una caja torácica con mayor distensibilidad, pero un parénquima pulmonar menos distensible, pues mientras está como toda esa formación, cambios cardiovasculares más dependientes de la precarga, de la frecuencia cardíaca, una inmadurez de la función hepática que alcanza casi que su valor normal al año y de la renal que alcanza los valores del adulto a nivel de filtración glomerular a los 2 años. También son más sensibles a la hipotermia porque ellos tienen una mayor superficie corporal, tienen un occipucio más grande, pierden mucho calor también a nivel pues, de la cabeza, más riesgo de retinopatía, asociada pues también inclusive a las fracciones de oxígeno que utilizamos cuando ellos necesitan pues como algún soporte ventilatorio. Una vía aérea que también tiene cambios, ¿cierto? Es más alta la localización de la glotis, es más estrecha a nivel del cricoides, una epiglotis diferente, entonces eso también le impone ciertos riesgos a los que nos enfrentamos nosotros cuando manejamos estos niños. Muchos de ellos tienen comorbilidades o síndromes genéticos asociados y la dificultad, una cosa tan simple como los accesos venosos, eso incluso nos puede tomar más tiempo para dar una anestesia en este grupo.
La farmacocinética y la farmacodinámica, por todo esto que les expliqué a nivel de los sistemas, también es distinta. Y incluso las variables fisiológicas normales en este estudio Nectarin se dieron cuenta que no hay como una claridad de cuáles son esas metas, por ejemplo, en los neonatos específicamente, que cada anestesiólogo trata como hipotensión, es cierto, en qué momento tratarla, cuáles son las que tienen peores resultados a largo plazo. Entonces también, como no conocer bien esas variables fisiológicas normales, eh, dificultan un poquitico y dan más morbilidad en este grupo. En esta tabla, que es del estudio Apricot que les conté, el europeo, creo que es muy bonita porque nos muestra en este primer cuadro, en estas barras, la incidencia de eventos críticos severos, generales. Aquí está mezclando cardiovasculares y respiratorios. Y ven la primera, los neonatos, es el grupo que más eventos adversos tiene y en ellos principalmente cardiovasculares. Y aquí están los menores de un año, o sea, los 28 días al año, sigue siendo el segundo grupo de más alto riesgo. Y la incidencia de eventos críticos respiratorios muy alto en los menores de un año. Y ya aquí lo subdividen en laringoespasmo, broncoespasmo, aspiración y estridor, ¿cierto? Entonces, como ven, para todas las complicaciones siguen siendo un grupo de alto riesgo. Y esa mortalidad que les expliqué ahorita asociada a la anestesia, que para los mayores de un año es de 1 por cada 10.000 anestesias, pues miren cómo es de diferente para los neonatos, hasta 144 por cada 10.000, y para los menores de un año de 19,2 por cada 10.000 anestesias. O sea, la cifra es alarmante, pues, y aquí podemos, pues, como ver un poquitico ese riesgo, cómo está, cómo es de diferente. Igual para la incidencia de paro cardiorrespiratorio, y un neonato que haga un paro intraoperatorio puede tener una mortalidad hasta del 72%, ¿cierto? La tasa de eventos críticos que les describí del estudio Apricot, que en general para los niños de los 0 a los 15 años era el 5,4%, cuando los subdividimos por grupos, en los neonatos puede ser hasta el 26% y en niños menores de un año 8,7%. La anestesia, como les decía, en los mayores de un año se considera tan segura como ir en un vuelo charter, por ejemplo. O sea, usted tiene más riesgo de tener un accidente en un carro que de tener un evento adverso perioperatorio en la anestesia, pero esto aplica para los mayores de un año. Ven que este grupo sigue siendo de muy alto riesgo. Y en esta última gráfica que les quiero mostrar son 3 estudios también donde se analizaban eventos adversos perioperatorios y como pueden ver aquí los 3 estudios tratan de sintetizar pues o de mostrarnos en los menores de un año, que es el grupo que nos interesa hoy, cómo son esos eventos respiratorios, la barra azul, y cardiovasculares, la barra roja, y vemos que en los 3 estudios es consistente que es el grupo de más alto riesgo. Entonces, solo tener estas complicaciones severas nos pueden aumentar la mortalidad hasta 10 veces. Entonces, un niño que tenemos un laringoespasmo, un paro, un colapso hemodinámico, ya de entrada tener ese evento en cirugía durante la anestesia nos aumenta la mortalidad. Los estudios entonces, ¿qué nos empiezan a mostrar? Identifican a través de todos estos eventos cuáles son los factores de riesgo o en esos análisis multivariados, cuáles son las poblaciones que nos van a aumentar este riesgo. Entonces empezamos. Los pacientes ASA3, recuerden que la clasificación de la ASA es una clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología que nos habla del riesgo anestésico basado como en las comorbilidades del paciente. Entonces los pacientes ASA3, niños que sean ASA3, de entrada aumenta la mortalidad. Cirugías urgentes, en oftalmología pues tenemos algunos niños con trauma que van a cirugía urgente o lesiones en cara por mordedura de perro, serían como los de ese grupo, ¿cierto? O TEC pues con algún trauma ocular asociado, pero los niños en general para cirugía urgente son de alto riesgo. Los menores de 3 años, el estudio Apricot determinó que los menores de 3 años en general tenían más riesgo y vamos a ver qué otra cosa impacta pues como ese punto. La prematuridad definitivamente y un punto importante que determinaron es que la experiencia del anestesiólogo define también la presentación de eventos adversos y un anestesiólogo con experiencia en anestesia pediátrica puede tener pues disminución hasta de 5 veces el riesgo para eventos adversos perioperatorios. Las comorbilidades del paciente y como vimos los países de bajos ingresos por su limitación en los recursos
en la preparación del personal, en los dispositivos que cuentan, en el retraso de diagnósticos, también ellos van a tener mayor morbimortalidad. Con respecto a la anestesia pediátrica y la experiencia, se ha determinado entonces que un anestesiólogo debe hacer más de 200 niños al año para definir que tiene suficiente experiencia y que esto tiene un impacto en la disminución de los eventos perioperatorios, de eventos pues severos perioperatorios. Los niños menores de 10 años, o sea, se dice más o menos el Safe TOTS que debe hacer un anestesiólogo entre 200 a 300 niños menores de 10 años al año, al menos tener un lactante por mes. Y digamos que los ingleses son un poquitico más laxos con eso y dicen que se deben tener más o menos más de 100 casos de niños entre 0 y 12 años para tener pues como una experiencia adecuada en este tema. El APRICOT nos dice entonces que los niños menores de 3 años deberían ser manejados por un anestesiólogo con experiencia en pediatría, con estas cifras que les digo, que haga más de 200 casos al año, que a veces en nuestras instituciones es difícil tener pues como ese nivel. Y los italianos recomiendan entonces que hagan 350 o 150 casos, o sea, muy parecido a lo que hemos visto de los americanos, que al menos 12 niños sean menores de 1 año y que hagan 20 casos de niños menores de 6 meses, ¿cierto? Del APRICOS, del estudio europeo, sacamos esta conclusión importante y es que dice que se sugiere que los niños que sean menores de 3 años sean manejados en centros de alta complejidad por anestesiólogos con suficiente entrenamiento en pediatría para disminuir esos eventos críticos perioperatorios. Y que identificar una edad para la cual decir pues que estos niños tienen que ir a centros pediátricos a veces es un motivo de controversia incluso entre las sociedades de anestesia y los países europeos. Entonces ahí venimos pues como con ese punto de que niños sí podemos o no operar en instituciones donde no haya la suficiente experiencia en este tema. Para eso entonces se han lanzado como varias campañas, una de esas es el Safe TOTS, que es una iniciativa de anestesiólogos pediátricos a nivel mundial para definir cuál debe ser la anestesia de alta calidad en los niños. Y el Wake Up Safe, que es de la Sociedad Pediátrica Americana de Anestesia Pediátrica, para determinar, pues ellos lo que hacen es recoger bases de datos con complicaciones en los niños, mortalidad, causas de paro perioperatorio, para sacar también recomendaciones al respecto. Entonces vamos a hablar de las recomendaciones del Safe TOTS, que es muy importante porque ellas se basan en los derechos de los niños y uno de los principales es un derecho a la salud de alta calidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomienda este grupo de anestesiólogos pediátricos? Que sea una anestesia segura y de alta calidad para los niños. Ellos determinan primero estas 5 W que determinan como unas preguntas que nos debemos hacer. Entonces, ¿quién debe dar la anestesia para los niños menores? Lo que les expliqué, la experiencia. Anestesiólogos con la suficiente experiencia que hagan más de 200 casos por año de niños en anestesia pediátrica. ¿Dónde se debe realizar? Entonces, definir en qué centros se debe realizar. Niños con que sean clasificación ASA3, con comorbilidades cardiovasculares o síndromes genéticos, niños menores de 3 años, neonatos, pretérmino, todos esos niños deben realizarse en centros especializados que tengan los dispositivos, el entrenamiento, los protocolos para manejar las complicaciones que ya vimos que son más respiratorias y cardiovasculares e impactar pues el resultado a nivel de morbimortalidad. ¿Qué se necesita? Entonces, ¿qué recursos necesitamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso también es una pregunta importante, que ya también la voy a ampliar un poquitico. ¿Cuándo? Con respecto a esto, es cuándo operar los niños. Ahorita les voy a mostrar el tema pues como de neurotoxicidad porque se discutió mucho, entonces cuándo podían ser llevados los niños a cirugía, si hay que esperar, si solo podemos hacerlo urgente cuando sean menores de 1 año. No, definitivamente hay que determinar pues la causa por la cual vaya a ser llevada a cirugía y no se deben retrasar la realización de procedimientos que sean necesarios hacer y que vayan a impactar pues como el resultado del niño. Y cómo siempre debe ser una anestesia de alta calidad que preserve la homeostasis, que también vamos a ver cuáles son las metas que se determina el Safe TOTS de cómo debe ser la anestesia para garantizar buenos resultados en los niños. Entonces, los pacientes pediátricos, en este cómo
o que, perdón, dice que las anestesias para cirugías de rutina de bajo nivel de complejidad en niños sanos y estables se pueden realizar en hospitales regionales por anestesiólogos pediátricos especializados o anestesiólogos que tengan experiencia en anestesia pediátrica, siempre y cuando tengan un personal y un equipo adecuado, instalaciones y servicios de apoyo disponibles. Y yo creo que esto es un mensaje muy importante como para determinar entonces aquí en qué instituciones podemos hacer los niños y bajo qué consideraciones tenemos para que sea un procedimiento pues como mucho más seguro. Con respecto a cómo, hay unas metas que se han determinado que son muy importantes y es mantener las N, que es como la normalidad de la homeostasis durante la anestesia pediátrica. Y son tal vez los objetivos más importantes o el reto que tenemos nosotros como anestesiólogos con estos niños. Y es, incluso de entrada, que no tengan miedo, que no tengan recuerdo, normovolemia, normotensión, una frecuencia cardíaca normal, normoxemia, normocapnia, normonatremia, normoglicemia, normotermia y que no vayan a tener disconfort en el posoperatorio. Esto pues incluye el dolor, ¿cierto? El manejo del dolor. Entonces, tener todas esas 10 Ns son las metas para nosotros y obviamente alguien con más experiencia pues logra como mantener como todas estas metas. Y quien no tenga experiencia pues debe tener en mente que esto es lo que debe manejar durante la anestesia. Incluso cumplir como toda esta lista nos permite tener un impacto neurocognitivo a largo plazo, porque a veces estamos muy preocupados solo por los medicamentos anestésicos que estamos usando, pero tal vez mantener todas estas variables en lo más fisiológico posible es lo que va realmente a tener impacto en esa neuroprotección. Hablando ya específicamente de los procedimientos en oftalmopediatría, pues tenemos que los niños se realizan muchos procedimientos, o sea, ellos van a veces a cosas tan simples como un examen oftalmológico bajo anestesia general, a medición de la presión intraocular. Hay niños con diagnósticos de catarata congénita, estrabismo, trauma ocular, retinoblastoma, retinopatía de la prematuridad. Entonces, siempre vamos a tener este grupo menor de un año dentro de las posibilidades quirúrgicas de procedimientos de oftalmopediatría. ¿Cuáles son los retos importantes que tenemos o cómo mezclamos entonces el tema de anestesia y oftalmopediatría? Tenemos estas consideraciones. Uno, que vamos a tener un riesgo anestésico por la edad. Ya sabemos que vamos a tener grupos menores de un año, incluso pues como ven también meten aquí los menores de 3. Entonces, todos estos niños los vamos a tener en quirófano asociado a diagnósticos oftalmológicos. Algunos de ellos, me voy a adelantar en esta charla, en esta diapositiva, perdón, están asociados a síndromes genéticos y síndromes genéticos que para nosotros representan más riesgo. ¿Por qué? Porque pueden estar asociados a vía aérea difícil, que no son pacientes que se deben manejar en instituciones pues, de baja complejidad o ambulatorios, a cardiopatías, ¿cierto? A alteraciones metabólicas. Entonces, de entrada, esos niños casi que se clasificarían en ASA 3 y tendríamos un limitante muy grande para su manejo pues, en instituciones de baja complejidad. También en oftalmología tenemos un riesgo importante de náusea y vómito en el posoperatorio, muy importante en la cirugía de estrabismo, que es otro punto pues, que debemos considerar, el riesgo de delirium en el posoperatorio. De hecho, la cirugía de estrabismo es una cirugía que da muchos puntos en las tablas de delirium posoperatorio cuando uno lo sospecha, ¿cierto? Y ese riesgo va más o menos hasta los 7 años y es el niño que si ustedes ven en recuperación agitado, llorando, no reconoce a los papás, que a veces incluso puede ser tan grave el delirium que se agreden, se quitan los accesos venosos, agreden a las personas que están cerca. Entonces es, digamos que un síndrome importante a considerar en la cirugía de oftalmología. Tenemos también pues uso de bloqueos, siendo el bloqueo subtenoniano como uno de los más seguros en esta población. La incidencia de reflejo oculocardíaco por el tipo de cirugía, porque los niños tienen un sistema nervioso parasimpático mucho más desarrollado cuando son pequeños que el simpático, entonces tenemos también más riesgo en ellos. Efectos sistémicos de gotas oftálmicas. No se les olvide que ellos, pues todas esas gotas pueden tener absorción a través del conducto nasolagrimal pues, y de la mucosa nasofaringia.
Entonces, algunas veces podemos ver incluso crisis hipertensivas o hipertensión con las gotas de fenilefrina que se usan para dilatar. Entonces, recordar también que tenemos efectos sistémicos de estos medicamentos. La neurotoxicidad que ya les voy a explicar, afortunadamente en oftalmología, pues casi todas las cirugías son ambulatorias, pero hay una necesidad de equipos especializados y aquí es donde entramos como en esa discusión de, bueno, entonces, ¿dónde vamos a operar estos niños si necesitamos hacerlo en clínicas de oftalmología, pero que no están tan preparadas para manejar niños de alto riesgo como los menores de un año? Esta escala era la que les quería mostrar, que en delirium, pues al despertar, estrabismo da 7 puntos cuando uno lo sospecha, o sea que es una cirugía de alto riesgo para esta complicación. Y otra consideración importante es que muchos de estos niños, especialmente los prematuros, cuando están por debajo de las 60 semanas postconcepcional, son niños que obligatoriamente deben quedar hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos donde tengan vigilancia por el riesgo de apnea en el posoperatorio, ¿cierto? Que es por la inmadurez de su sistema pues respiratorio, de su sistema nervioso y la baja respuesta a la hipercapnia y a la hipoxemia que ellos tienen, por la anemia que a veces tienen asociada y por los medicamentos como los opioides que usamos durante la anestesia, que los exponen más a riesgo de apnea. Entonces, todos estos niños por debajo de las 60 semanas, cuando son pretérmino, tienen que ir al menos 24 horas a una UCI neonatal, pero no olvidemos que los de término, cuando están por debajo de las 44 semanas también, o sea que los niños que son a término, pero están en las primeras 6 semanas de vida y van a cirugía, también tienen que ir a una UCI a vigilancia, ¿cierto? Hay otra cosa importante y ustedes van a ver que los papás lo preguntan mucho y que es un tema que ahora tiene pues como mucha discusión en anestesia, más o menos desde el 2016 que la FDA sacó una recomendación al respecto o una alerta y es la neurotoxicidad y la anestesia. Entonces, ¿qué sabemos al respecto o qué estamos pues como en esto ahora? La alerta salió por estudios en animales que mostraban más riesgo de apoptosis y de daño neuronal o sináptico eh, por medicamentos como la ketamina, el ceborane, el óxido nitroso principalmente y en algunos casos propofol. Esos estudios en animales empezaron a sacar como las alertas y a preguntarse, bueno, entonces los niños que están expuestos, porque son población que está en todo ese pico de la formación neuronal, de la mielinización, de la sinaptogénesis, ¿qué va a pasar con ellos cuando los exponemos a estos medicamentos? Y básicamente la duda era si tenían alteraciones en el aprendizaje y en el comportamiento, que era lo que se veía en los estudios en animales, ¿cierto? Hasta ahora han salido 3 estudios grandes importantes en humanos, que son el GAS, el PANDA y el MASC. Entre ellos lo que hacen es, uno compara anestesia general con anestesia regional, a ver si los niños a largo plazo con algunas pruebas neuropsicológicas o de aprendizaje tenían diferencias, ¿cierto? Los que estuvieron pues expuestos a la anestesia y los que no, o grupos de hermanos, cuando un hermano lo operaban y al otro no, entonces a largo plazo si eso tenía impacto, o niños que recibían una sola anestesia o varias anestesias, qué diferencia había en el que recibía una y en el que recibía varias. Esto hizo cambiar la alerta de la FDA. Realmente todos esos estudios, ninguno fue consistente en mostrar un impacto importante a nivel de aprendizaje y comportamiento después de la exposición a la anestesia, ¿cierto? Cuando son varias anestesias, tal vez sí hay algún cambio. Igual es muy difícil de evaluar porque todos esos estudios usan escalas diferentes. Entonces, pero sí puede haber un impacto en el neurodesarrollo cuando se expone a varias anestesias. ¿Qué hay difícil o qué es lo que pasa? Que es que hay otras consideraciones que no estamos teniendo en cuenta y es que son niños con comorbilidades, niños que no se sabe qué metas hemodinámicas tuvieron en el intraoperatorio y que sabemos que también pueden impactar esa muerte neuronal, ¿cierto? O sea, niños que estuvieron con hipoxemia, con hipotensión, sangrado, eh, cosas del ambiente, nivel educativo de los padres, estimulación del niño, el estrés quirúrgico y la enfermedad de base también tienen impacto en esos resultados de aprendizaje y comportamiento a largo plazo. Entonces, no es solamente la exposición a los medicamentos de la anestesia, sino que es multifactorial y a la final, pues realmente no se ha demostrado que un medicamento como tal o una dosis específica tenga impacto pues como para nosotros. ¿Qué es lo más importante acá? Garantizar una buena calidad de la anestesia, la experiencia del anestesiólogo y las metas de las 10N que les mostré pues ahorita, ¿cierto?
Entonces, viendo este panorama del riesgo que tenemos en los menores de un año, pues, ¿qué hacer en nuestro medio? Nosotros acá no tenemos tantos centros disponibles, pues, con una experiencia alta en anestesia pediátrica, sí hay algunos, pero son muy específicos. No hay aquí, pues, dentro del país una formación en un programa como tal de anestesia pediátrica, entonces es muy bueno ver, pues, los resultados de los europeos y los americanos, pero ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestro medio? Y básicamente esa es, pues, como la consideración de la charla. Uno es que afortunadamente, pues en oftalmología, como les expliqué, casi todos los procedimientos son ambulatorios, ¿cierto? Porque para criterios de cirugía ambulatoria tenemos es que tengan que ser procedimientos periféricos que no entren a cavidad dentro del cuerpo, que sean de duración corta, que el dolor posoperatorio sea fácil de manejar, porque ya sabemos que eso también es una meta en los niños, que no tenga mayores alteraciones fisiológicas, pérdidas sanguíneas bajas, que no tenga que tener pues un ayuno posoperatorio importante, pues porque sabemos que eso es más que todo como asociado a cirugías pues de cirugía general. Eso sí, que no sea un niño por debajo de las 60 semanas o de las 44 cuando es a término y que no tenga pues un diagnóstico pues que tenemos ahora mucho con los niños y es apnea del sueño, ¿cierto? Porque cuando estos niños tienen mayor riesgo de obstrucción de la vía aérea en el posoperatorio, entonces algunos de ellos con ciertos criterios requieren hospitalización, así sean cirugías de baja complejidad. Digamos que en oftalmología casi que todas las cirugías son ambulatorias, menos las de los prematuros. ¿Cuáles serían los requisitos entonces que deberíamos cumplir basado en toda esta explicación como que les quise traer de las consideraciones en los niños? Y es que debemos tener pues unas condiciones de instalaciones, de determinación del riesgo y técnicas definidas de anestesia. Entonces, con respecto a las instalaciones, hay que tener una infraestructura adecuada, los insumos y los equipos para monitorizar los niños, pues que es indispensable, áreas suficientes para la vigilancia, por ejemplo, en preparación y en el posoperatorio, en la recuperación de los niños con el personal que sea suficiente para cuidarlos y con el adecuado entrenamiento, ¿cierto? Aquí no es solamente que el anestesiólogo tenga experiencia, también necesitamos experiencia del personal de enfermería para el manejo de estos niños. La estratificación del riesgo, definir entonces según la edad, la comorbilidad y el tipo de procedimiento, si sí son aptos o no para hacerlo en nuestras instituciones. Y hay que estandarizar protocolos y guías y los manejos de la técnica anestésica que vamos a tener. El personal también debe tener entrenamiento en las guías de reanimación pediátrica y tener todo un plan de remisiones en caso de que se requiera, pues activar toda una cadena de remisión, en caso de alguna complicación, saber a dónde se van a enviar estos niños, ¿cierto? Y cuál va a ser su vigilancia en el posoperatorio. Tener planes de análisis de complicaciones y de morbimortalidad es muy importante para saber dentro de la institución cómo están esas estadísticas y cómo se pueden impactar. Listo, no sé si hay alguna pregunta. ¿Aló? Doctora, yo creo que, pues más que preguntas, agradecerle por su charla tan completa que nos despejó muchas dudas como para nuestro trabajo eh, con respecto a oftalmología. Doctora, mil gracias. Estoy mirando por acá, sí tenemos, pero no veo en el chat. Un anestesiólogo, sí, estoy por acá. No sé si es lo que está buscando. Hola, Lady. Hola. Bueno, entonces lo otro que les quería contar, pues como más o menos estuve indagando en el medio, no solamente en instituciones de oftalmología, sino también de cirugía infantil. Hay pues muchas de las instituciones, ejemplo, Clínica Medellín, sede Poblado, Orland, que hace tanto otorrinolaringología, Club Quirófano, que son las del Tesoro. Hay un limitante de que no dan anestesia para niños menores de un año o menores de 10 kilos
por todas las consideraciones que les estuve como explicando y se prefiere que esa población sea manejada en centros con la suficiente experiencia. De acuerdo, qué rico que pudiste pues como exponer todas esas cosas y que lo hace una anestesióloga que trabajó con pues en la clínica tanto tiempo, de tanta experiencia, con tanto gusto por la academia, porque a veces cuando nosotros desde adentro comunicamos esta información, es posible que sea percibida por los oftalmólogos como si hubiera una resistencia personal del grupo de anestesia a asumir un reto. Entonces, qué rico que mostraste la amplia gama de razones por las que no solo nosotros como grupo, sino que lastimosamente otras instituciones han tomado como medidas limitantes lastimosamente para estos chiquis, de evitar dar anestesias que los ponen definitivamente más en riesgo y a veces lo que nos ponen a sopesar en la balanza es ¿y qué vamos a hacer si somos nosotros la única opción para este bebé prematuro que tiene esta displasia broncopulmonar? Porque no se puede hacer en el San Vicente, porque el perro, porque el gato, pero de fondo está la vida del paciente, que es lo que tú explicas, que no reunimos tal vez la habilidad de montar un lactante al mes, ni siquiera para montar un prematuro, y que nos estamos apostando un resultado visual, pero ¿qué estamos poniendo en juego, cierto? Sabiendo que no hay infraestructura, tampoco somos el personal idóneo y esto lo hemos ido modificando a lo largo de los años en la clínica y hemos encontrado eco por parte de los administrativos y cada vez que hay un caso especial nos lo pasan con anticipación, todo el grupo revisa la historia, todos damos la opinión y con la mano en el corazón decimos definitivamente no estamos en capacidad de hacerlo. Lastimosamente no podemos resolver algo más grande, ¿cierto? Relacionado como con temas lastimosamente de salud y de atención y bueno, pero no, quedo muy contenta, expusiste maravilloso, felicitaciones y ojalá que haya quedado muy claro también para todos los otros colegas o los oftalmólogos que estuvieron en la charla. Silencio. No sé si en la sala tengan alguna otra pregunta, en el chat no veo. Recuerden, en el chat tenemos la encuesta de satisfacción. Esperemos unos minuticos a ver si de pronto alguien se atreve a hacer alguna pregunta. Mientras tanto, doctora, agradecerle muchísimo lo que le dice la doctora Lady, para nosotros es muy valioso y bueno, pues la transmisión del conocimiento, como lo decíamos desde el principio, para nosotros es prioridad y cada vez aprendemos más de este espacio. Y no, doctora, muchas gracias, de verdad que eh, aprendimos mucho. Muchas gracias. No, con mucho gusto.